Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. El siguiente ejercicio es un ejemplo a seguir para el desarrollo de su ejercicio 3 de la unidad 3. Bueno, lo que nos plantea la guía de actividades es: a continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio 3. Nos dan una expresión simbólica y nos dan cada una de las premisas y la conclusión. Estas premisas están dadas por su expresión simbólica separadas por una conjunción. Premisa 1, P entonces Q, premisa 2, P y R, premisa 3, S entonces no Q. Concluimos no S. Bueno, dice, definir las proposiciones simples. Recuerden que estas deben ser de su autoría y un tema académico. Cada estudiante debe tener sus propias proposiciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Nuestra expresión simbólica para saber cuáles son esas proposiciones que yo puedo definir. En este caso tengo 4 que son P, Q, R, S. Entonces, debo definir cada una de ellas, por lo cual les tengo P, Juan estudia ingeniería, Q, asiste a los IPA los sábados, R, tiene escrito el curso Pensamiento Lógico Matemático, S, Juan está en primer semestre. Ahora, reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. También debemos tener en cuenta nuestra expresión simbólica y llevarla paso a paso, utilizando los conectores y utilizando sinónimos de esos conectores, si es posible o si desean, para nuestro lenguaje natural. Entonces empezamos. P, entonces Q. ¿Quién es P? Juan estudia ingeniería, entonces Q asiste a CIPA los sábados. Además, que es lo mismo que I, es un sinónimo del conector. Además, P y R. P, Juan estudia ingeniería y tiene escrito el curso Pensamiento Lógico Matemático. Sin embargo, S entonces no Q. ¿Quién es S? Juan está en primer semestre, entonces no Q. Entonces lo que hacemos es negar a nuestra proposición Q, que ya está descrita. No asiste a CIPA los sábados. Punto seguido. Hacemos punto seguido porque acá está definida nuestra conclusión a partir de este paréntesis cuadrado. Podemos hacer punto seguido y definir nuestra conclusión. Por tanto, ¿qué es el sinónimo del entonces? No S. Negamos a S. Juan está en primer semestre, entonces Juan no está en primer semestre. Listo. Estuvo nuestra expresión en lenguaje natural. Luego nos dice que genere una tabla de verdad con el simulador lógica UNAD a partir del lenguaje simbólico. Entonces, muy fácil. Ustedes se dirigen al curso Pensamiento Lógico Matemático, van al entorno de aprendizaje práctico y allí está su simulador UNAD. Lo único que deben hacer es abrirlo y escribir paso a paso esa expresión simbólica con el fin de generar la tabla. Ya generada la tabla, la copiamos y la pegamos en nuestro trabajo. Observemos que todas son verdaderas, ¿sí? Según la respuesta de la tabla. Quiere decir que esto es una tautología. Bueno, el siguiente paso es generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Esta puede ser en Word, en Excel o como lo prefiera cada uno. La vamos a realizar en Excel. Entonces, importante, nuestra expresión simbólica del ejercicio, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? 4. Ya lo habíamos definido anteriormente, que eran estas 4 proposiciones simples, P, Q, R y S. Entonces, teniendo 4, eso quiere decir que 2 elevado a la n, que es la cantidad de proposiciones, es 2 a la 4. Por lo que es 2 por 2 por 2 y eso nos da 16. ¿Qué quiere decir ese 16? La cantidad de filas que tiene mi tabla de verdad. Pero ese 16, la mitad de 16 es 8, por lo que mi primera proposición me van a quedar 8 verdaderas, 8 falsas. Para la segunda tomamos la mitad, o sea 4, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente la mitad de 4, o sea 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la siguiente nuevamente la mitad, o sea 1, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Listo. Luego, según nuestra expresión simbólica, tenemos dos negaciones, que es negar a Q y negar a S. Vamos a negar a Q. ¿Qué quiere decir la negación? Que cuando es verdadero, la negación es falsa, y cuando es falsa, la negación es verdadera. Recordemos esta tabla que ustedes ya la conocen, en su tarea número 1 la tuvieron que trabajar. Entonces, vamos a negar a Q. Cuando Q es verdadero, no Q es falso. Cuando Q es falso, no Q es verdadero.
Igual para S, negamos la columna de la proposición S. Cuando S es verdadero, la negación es falsa. Cuando es falsa es verdadera. Cuando es verdadera es falsa. Y así sucesivamente hasta completar. Luego vamos a definir paso a paso nuestra expresión. Entonces, para trabajarla paso a paso, recuerden que podemos hacer primero los paréntesis que están dentro, es decir, los redondos, paso a paso. Listo, P entonces Q. Entonces vamos a trabajar el condicional, ¿sí? Que son verdaderos cuando son iguales, verdadero a falso, falso, falso a verdadero, verdadero. ¿Entre quién? Entre las columnas P y Q. Bueno, entonces, verdadero a verdadero, da verdadero, da verdadero, disculpenme acá, verdadero, verdadero a verdadero, verdadero son iguales, da verdadero, verdadero a falso, 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 falso y falso. Falso a verdadero, verdadero son iguales, verdadero. Bien, luego nuestro siguiente paréntesis es P y R. Entonces hacemos una columna con P y R. Podemos ir coloreando aquí según la parte que nosotros necesitemos. En este caso vamos a necesitar a la columna P y a la columna R. Y le vamos a aplicar la ley de la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderos. Si hay algo falso, eso es falso. O el resto es falso. Únicamente verdadera cuando es verdadera, verdadera. Entonces, verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, 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 falsa. Ahí todas son falsas. Bien, nuevamente, únicamente tenemos en cuenta las que vamos a necesitar. Luego sigue nuestro siguiente paréntesis, es S, entonces no Q. Listo, entonces acá tenemos que tenerlo bien preciso y si no, insertando símbolos nuevamente uno a uno. S entonces no Q, quiere decir que vamos a trabajar la columna S y la columna no Q y hacer la implicación nuevamente. Entonces, de verdadero a falso, falso, si son iguales es verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Bien, ahora vamos a coger acá día 2, vamos a trabajar esta conjunción entre estas dos. Esto lo pasamos en blanco, únicamente coloreo la parte que yo necesito. P entonces Q, que es esta columna, le vamos a aplicar una conjunción con P y R, o sea, esta otra columna. Entonces la conjunción que dice que únicamente es verdadero cuando las dos son verdaderos. Si hay algún falso, eso es falso. Es decir, que ahí para abajo todas son falsas. Bien. Luego vamos a mirar entonces qué nos falta. Vamos a aplicar la conjunción ahora para esta, ¿cierto? Como desarrollar ese paréntesis cuadrado que tenemos ahí. ¿Entre quién? Ya tenemos P entonces Q y P y R, que es esta columna. Y vamos a aplicar una conjunción con la columna S, entonces no Q, es decir, con esta. Nuevamente conjunción. Falso, verdadero, falso, falso, falso. Ahí para abajo todas son falsas porque al menos hay una falsa. Listo. Ya tengo desarrollado nuestro paréntesis cuadrado. Ahora le vamos a aplicar la implicación a no S. Entonces, seleccionamos nuevamente esta columna, que es todo el paréntesis cuadrado, y le vamos a hacer la implicación a no S. Entonces, esta columna implica no esta. Implica esta, perdón. Por lo cual, la última columna ya nos quedaría nuestra expresión simbólica completa que viene a ser nuestra respuesta. Entonces, esta implica esta. Cuando son iguales es verdadera,
falsa, falsa, verdadera, de falso a verdadero, verdadero, verdadera, falso a verdadero, verdadero, falso a falso, verdadero, falso a verdadero, verdadero, verdadera, verdadera, falso a falso, verdadero, falso a verdadero, verdadero, iguales, verdadera, falso a verdadero, verdadero, iguales, falso a verdadero, verdadero. Listo. Por lo cual llegamos a comprobar que efectivamente nos dio que todo era verdadero y que es una tautología. Recuerden que esta tabla debe coincidir con la tabla del simulador, ya a preferencia de cada uno si quieren seleccionar y dejar colores. Enseguida lo que hacemos es copiarla y pegarla con esta herramienta recortes. Podemos utilizarlo. Algunos estudiantes han manifestado que no la sabían utilizar, simplemente recortan, copian y pegan a su documento. Yo lo voy a pegar aquí en la presentación, ustedes lo copian allá en su documento de Word. Y listo. Y verificamos entonces que eso efectivamente es una tautología. Bueno, por lo cual podemos escribir por acá que es una tautología porque todas son verdaderas. Bueno, nuestro último paso es demostrar la demostración de la validez del argumento mediante las leyes de inferencia lógica. Entonces, debemos observar muy bien qué es lo que nos dan en esas premisas. Expresión simbólica y premisas, pero lo que debemos tener en cuenta son las premisas. ¿Qué tengo yo en esas premisas? Descargar o tener impresas preferiblemente las reglas o las leyes de inferencia lógica. En este caso, voy a comparar esta ley con mi ejercicio. ¿Por qué? Porque dice que si tengo dos proposiciones con una conjunción, la respuesta es una de las proposiciones. Entonces yo la tengo acá, ¿cierto? En la premisa 2 tengo una conjunción P y R, por lo cual yo puedo concluir a P. Pero ¿qué pasa? Voy en premisa 1, premisa 2, premisa 3. Yo continúo con mi premisa 4, porque voy a construir una nueva premisa que me da P, ¿cierto? Solamente coloco ahí la respuesta. Al aplicar simplificación en la premisa 2. Entonces aplicamos simplificación en la premisa 2 y obtengo P. Bueno, si yo quisiera obtener a R, también aplico nuevamente simplificación y obtengo a R, no hay ningún problema. En este caso no lo vamos a escribir porque no lo necesito. Necesito llegar a no S, eso es lo que dice el ejercicio. Luego voy a utilizar nuevamente en las leyes de inferencia a la ley modus ponendo ponens, que significa afirmando afirmo, y la voy a utilizar ¿dónde? Entonces mire, P implica Q y otra premisa que sea P me da Q. La tengo en la 1, P implica Q, ¿cierto? Y luego en la 4 tengo a P y eso me da Q. Entonces yo digo que respuesta Q aplicando el modus ponendo ponens ¿dónde? En la premisa 1 y en la premisa 4. Bien, nuevamente sigo comparando cada una de las premisas que tengo y aplicando leyes de inferencia. Aquí tengo que ser muy cuidadoso y observar detenidamente qué es lo que tengo, dónde lo puedo aplicar. Entonces fíjense que voy a utilizar esta ahora. El modus tollendo tollens, negando niego, dice que si tengo dos proposiciones y tengo la negación de una de ellas, el resultado es la negación de la otra. Entonces voy a construir mi premisa 6 y voy a utilizarla ¿dónde? Voy a utilizarla en la premisa 3, S entonces no Q, y aquí tengo Q, mire, tengo el opuesto, es decir que el resultado sería no S. Y he llegado a mi conclusión, la cual necesitaba, que era no S. ¿Qué hice? Aplicando el modus tollendo tollens en la premisa 3 y en la premisa 5. Y eso es todo. Aquí ya llegamos a la conclusión, es decir que a partir de las premisas que ya tengo construidas debo llegar a esa conclusión, pero debo ser muy cuidadoso observando detenidamente dónde lo puedo aplicar. No es más. Eso es todo por hoy, queridos estudiantes. Espero que puedan concluir esta actividad con la mayor satisfacción y con el mayor de los éxitos. Muchas gracias por su atención. Recuerden también que la red de tutores estamos para colaborarles y para estar ahí acompañando todo su proceso.